Bueno, buenas noches. Voy a proceder con la clase de hoy después de N cantidad de inconvenientes. Entonces, hablamos de los sistemas de absorción, donde se da un proceso de transferencia de un componente de la fase gaseosa a la fase líquida. Y en esos sistemas de absorción tenemos distintos tipos de configuraciones de los equipos. Funcionan para separar gases y para separar material particulado, y las diferentes variaciones que tenemos de lavadores de gases tienen que ver cómo se logra la película o la interfase entre la fase líquida y la fase gaseosa para garantizar la transferencia. Básicamente se utilizan para tratar gases que sean solubles en el líquido, ¿verdad? Y tiene bastante eficiencia de remoción para partículas. Es importante, ¿verdad?, que en todos los casos siempre buscamos que el gas que entra con material particulado tenga una sección de contacto y una sección de separación, ¿verdad? Aquí tenemos que el tamaño de las gotas varía entre 50 a 500 micrómetros de diámetro, y la idea es que entren en contacto con los gases solubles en el líquido y también el material particulado. Entonces, en estas gotas de líquido, pues las partículas son capturadas y después pues hay un mecanismo de separación por el cual se separa el líquido del gas. Y obtenemos un gas que tiene cierta humedad, entonces eso es importante que el proceso lo soporte, ¿verdad? Entonces, tienen alta eficiencia, podemos eliminar partículas y gases. Y hay dos factores que son, digamos, determinantes cuando se aplica un lavador húmedo, y es cuando tengo gases que tienen cierto grado de explosividad o son combustibles, entonces se busca un lavador húmedo que los enfríe, que además disminuye la concentración de ese gas potencialmente explosivo, y también que pueda enfriar los gases con un contenido de humedad. Igual que la selección del lavador depende, como ya sabemos, de las características del contaminante que yo quiero eliminar, de la eficiencia de remoción que quiera alcanzar, un tema de costos y un tema de consumo de energía. Entonces tenemos básicamente 4 lavadores: torres de atomización, lavadores tipo Venturi, torres empacadas y torres de platos. Entonces en la clase anterior vimos algunos videos para ver en cada una de estas configuraciones. En el caso de las torres de atomización se usaban como enfriadores, ¿verdad? Y son muy usados para eliminar partículas de diámetros mayores a 10 micrómetros, y las gotas son bastante grandes, entre 500 y 1000 micrómetros. Tienen unas desventajas porque se requiere un caudal muy grande de líquido, ¿verdad? No son muy eficientes para partículas pequeñas, y luego, ¿verdad?, hay que tratar el líquido. En el caso de las torres de relleno, ¿verdad?, tenemos que el agua entra por las toberas en la parte superior. Tengo un relleno que puede ser estructurado o al azar, y el gas entra contracorriente, y la interfase donde se da la transferencia de masas es en el relleno. Ok. De esto ya hablamos de las ventajas y las desventajas. También hablamos de los Venturi. Un Venturi tiene una garganta, y en esa garganta entra en contacto el gas con el líquido,
¿verdad? Y hay un flujo turbulento que favorece la transferencia. Y hay, bueno, ciertas características que ustedes pueden repasar. Las condiciones más importantes para la aplicación de un lavador de gases, ¿verdad? Que podamos tener un gas húmedo, que yo pueda llevar el líquido a un sistema de tratamiento, ¿verdad? Que el gas necesite enfriarse, que haya partículas inflamables, que haya material particulado menor de 20 micrómetros de diámetro, etcétera. Ya hemos hablado de eso, de las desventajas, y entonces vamos a entrar a la parte de diseño, que es lo que más me interesa en esta clase. Entonces, ya habíamos visto que para establecer la línea de operación de un lavador de gases necesitamos conocer el sistema y establecer el equilibrio líquido-vapor para ese sistema. Entonces usamos la ley de Henry, que me dice cuál es la concentración del componente en la fase gaseosa, ¿verdad? Relacionado con la concentración de ese componente en la fase líquida, multiplicado por una constante que se llama la constante de Henry. Si vemos un esquema sencillo de una torre, de un lavador de gases, tenemos que esa contracorriente, tengo un gas que entra con una fracción molar del componente que me interesa eliminar y sale con una concentración menor de ese componente, mientras que el líquido puede entrar como líquido puro y la concentración del soluto que quiero eliminar es cero y a la salida sale con una concentración del soluto relativamente baja. Recuerden que trabajamos con disoluciones diluidas y hay que recordar entonces que trabajamos solamente con la fracción del inerte, considerando que ni el aire se disuelve en el agua, ni el agua se evapora y pasa a la fase de vapor, sino que lo único que se transfiere es el componente de interés, ¿verdad? Entonces, tenemos la ecuación del balance de masa y lo podemos escribir en términos de quitando entradas y salidas y no suponiendo que GM1, la entrada de gas, la entrada de gas y la salida de gas, el caudal permanece constante, que la entrada de líquido y la salida de líquido permanecen constantes. Entonces finalmente me queda una ecuación, la ecuación del balance de masa, de la cual despejamos la curva de operación, ¿verdad? Entonces tenemos la pendiente de la curva de operación, que es la relación líquido-gas, y que relaciona las concentraciones de los componentes en la fase gaseosa y en la fase líquida. Y esta recta se conoce como la línea de operación porque describe las condiciones de operación de la columna, ¿verdad? Si se acuerdan, cuando vamos a diseñar, conocemos las concentraciones del gas a la entrada y a la salida. Conozco la concentración del componente a la entrada y la concentración del componente a la salida. Y también conozco la concentración del componente en la fase líquida a la entrada. Tengo la curva de equilibrio y a partir de ahí yo puedo establecer cuál es mi línea de operación real, que se acuerdan que es un factor relacionado con la pendiente de la curva de operación mínima, que es la que es tangente a la curva de equilibrio. Y que por lo general la curva de operación es 1.5 veces la pendiente de la curva de la relación líquido-gas mínima. Ok, entonces a partir de ahí, o sea, ya vamos a hacer la parte de dimensionamiento. Entonces, en el caso de las columnas de relleno, en el caso de las columnas de relleno, necesitamos
conocer la altura de una unidad de transferencia para partir de esa altura de la unidad de transferencia poder determinar la altura del empaque. Entonces, esto no lo voy a tener porque lo vimos en la clase anterior. Voy a empezar aquí, ¿verdad? Donde yo tengo que, para una columna de relleno, necesito sacar la altura de una unidad de transferencia y multiplicarla por el número de unidades de transferencia para sacar la altura de la columna de absorción. De ahí determinamos el diámetro de la columna y el tipo de relleno. Eso con las características que tenemos del gas. Conocemos las condiciones de operación, la composición de las corrientes de entrada y de salida, ya sea la eficiencia o la concentración de salida del gas. Y siempre considerar, ¿verdad?, que estamos trabajando a contracorriente. Entonces, acuérdense de los términos, eso era lo que tenían que repasar para el capítulo 5. Esto es fracción molar, relación molar, y qué significa cada uno de esos términos para poder aplicar el balance de masa. Entonces tenemos la curva de operación, la curva de operación mínima, y a partir de esa relación líquido-gas mínima, sacamos nuestra curva de operación real. Ok. En el caso de las columnas empacadas, que es lo mismo que de relleno, en el Teodor propone un método alternativo al método gráfico, ¿verdad? El método gráfico, si se acuerdan, el año pasado lo trabajamos en operaciones unitarias. ¿Se acuerdan que teníamos, por ejemplo, para eliminar el CO2, y nos pedían a través del método gráfico establecer la relación mínima líquido-gas, el número de platos ideales y el número de platos reales a través de un método gráfico? Entonces, con la información sacábamos primero las fracciones molares. Aquí tengo algo oculto. No me deja. Bueno, tengo las fracciones molares, tengo la fracción molar en el líquido, la fracción molar en el gas, y a partir de esas fracciones molares calculaba las relaciones molares. Entonces, con esta información podría establecer mi curva de equilibrio, la concentración de entrada, la fracción molar de entrada en la fase gaseosa y la fracción molar a la salida, ¿verdad? La concentración del líquido inicial, que es 0, y a partir de ahí establecer la curva de operación mínima y 1.5 veces la curva de operación real, ¿verdad? Eso es un método gráfico, como les digo. El Teodor propone, propone hacer un método un poco diferente, donde, ¿verdad? Nos basamos en datos experimentales, ¿verdad? Basados en la experiencia, y conocemos la curva, la velocidad de inundación, que es la velocidad con la que entra el gas, que no permite que el líquido se desplace y que por lo tanto la torre se inunde. Y a partir de esa velocidad de inundación establecemos nuestras condiciones reales, que por lo general están entre al 75% de la velocidad de inundación. Entonces, este método, digamos, alternativo, que no es el método gráfico, en el Teodor se establece ese procedimiento donde yo tengo, a partir de esta gráfica, calcular la relación líquido-gas multiplicada por la densidad del gas y del líquido, y a partir de aquí, del valor que determino aquí, llego a la línea de inundación,
Leo el parámetro en el eje de la Y y de aquí despejo el valor de G para la inundación y luego una vez que yo despejo el valor de G para la inundación, puedo calcular el área de sección transversal para la fracción de inundación con la que vamos a trabajar y a partir de esa área de sección transversal, pues calculo el diámetro de la columna. Este es, digamos, un método alternativo al método gráfico. Entonces ahí yo determino el diámetro de la columna. Luego, necesito calcular el número de unidades de transferencia, ¿verdad? Porque la altura del empaque yo la voy a determinar como la altura de la columna, yo la voy a determinar como el número de unidades de transferencia por la altura de una unidad de transferencia, ¿verdad? La altura de una unidad de transferencia es una medida de la altura del contacto necesaria para efectuar la separación estándar. Está en función del caudal del gas, del caudal del líquido, del tipo de empaque y, bueno, y todas las características del sistema. Generalmente, hay valores, digamos, tabulados, de acuerdo con los fabricantes. Sin embargo, yo necesito calcular, digamos, la altura del empaque multiplicando la altura de una unidad de transferencia por el número de unidades de transferencia que determinemos. Entonces, ¿cómo vamos a determinar ese número de unidades de transferencia? Básicamente, trabajando con la curva de equilibrio y la línea de operación, ¿verdad? Entonces, tenemos, perdón, que ese número de unidades de transferencia depende, ¿verdad? De la distancia que haya entre el valor de Y en la curva de operación respecto a la curva de equilibrio. Y para disoluciones diluidas, la curva de operación y la curva de equilibrio van a ser paralelas. Entonces yo puedo aproximar esta integral a este valor. Y como les digo, si se aplica la ley de Henry, entonces podemos obtener que el número de unidades de transferencia en una torre de relleno está dada por esta expresión donde esta A es de absorción y es la relación líquido-gas multiplicada por M, que es la constante de Henry, ¿verdad? Entonces, puedo aplicar esta ecuación para calcular el número de unidades de transferencia en la fase gaseosa, calculando la absorción, que es la relación líquido-gas dividida por la constante de Henry, la relación en la absorción, ¿verdad? Entonces tengo esto, tengo el valor de N y puedo leer gráficamente el número de unidades de transferencia. Ok, eso es para una torre de relleno y una vez que ya tengo el número de unidades de transferencia, sé que la altura de la unidad de transferencia está reportada. Tengo que revisar algo porque me parece que tengo un error de mi momento. Un momento. Parece que... No, está bien. Entonces, aquí hay que recordar, no estaba bien, pensé que tenía un error, pero no está correctamente. Y recordar que el tamaño nominal, un dato que les puede servir de referencia, es saber que el tamaño nominal del empaque, ¿verdad? Del relleno, nunca debe exceder un 20avo del diámetro de la columna.
¿verdad? Entonces, este es un criterio que les puede ayudar a seleccionar el tipo de relleno que lleva la columna, ¿verdad? Y recordar que para diseñar usamos el 75, entre el 50 y 75% de la velocidad de inundación. Bueno, el otro tipo de lavador de gases son las columnas de platos. Entonces, una pregunta que me han hecho varias veces es, ¿cómo sé yo cuándo seleccionar una columna de relleno y cuándo seleccionar una columna de platos? ¿Verdad? Porque las dos funcionan para hacer la transferencia de masa. Entonces, ¿en qué condiciones se favorece usar una columna de relleno? Cuando tengo columnas de pequeño diámetro, tenemos sustancias corrosivas, em, bajas retenciones de líquido, ¿verdad? Porque el material es térmicamente inestable. Y también en el caso de líquidos que forman espuma. em, Porque en las columnas de relleno hay menos agitación en la torre de platos. Al pasar por el derramadero y el vertedero, eso favorece la formación de espuma. Entonces, cuando tengo un líquido espumante, es mejor usar una columna de relleno. ¿En qué casos voy a utilizar una columna de platos? Bueno, una columna de platos permite cargas variables de líquido y vapor. Cuando trabajo a presión superior a la atmósfera, en bajas velocidades de líquido, em, requiero un mayor diámetro, em, elevados tiempos de residencia del líquido en la columna, ¿verdad? Si la corriente de gas tiene material particulado, es más fácil. Es preferible trabajar con una columna de platos, ¿verdad? Y si pueden haber posibles esfuerzos térmicos o mecánicos que puedan romper, dañar el relleno, perdón. Em, entonces, si hablamos de las columnas de platos, igual necesito saber el diámetro de la columna, el tipo y el número de platos que voy a utilizar, ¿verdad? Hay diferentes tipos de platos. Hay platos que son... un cambio. Y hay diferentes tipos de platos. Platos de orificio, platos de válvula, ¿verdad? Entonces, si se necesita diseñar una torre de platos, entonces es mejor usar un libro de transferencia de masa, ¿verdad? Uno como el Treival, y ahí viene el paso a paso del diseño de una torre de platos, ¿verdad? Aquí es en términos generales el cálculo del número de platos. O sea, el Theodore en eso es muy general y si usted necesita, digamos, hacer cosas específicas para el diseño de una torre de platos, es mejor ir a un libro de transferencia de masa, ¿verdad? Donde se diseñe o una torre de platos o una torre de destilación. El procedimiento es el mismo. Entonces, esto es un esquema de una torre de platos. Esto que usted ve aquí celeste es la capa de líquido que se forma, ¿verdad? Y esto propiamente es el plato. El plato puede ser un plato perforado que tenga orificios, puede ser un plato que tenga válvulas. Entonces el vapor, el gas empuja la válvula, ¿verdad? Y entra en contacto con el líquido. O puede ser de capuchón o de casquete, donde o la configuración permite el burbujeo para que entre en contacto el líquido del gas, o de este tipo, que es como una capucha donde el vapor entra por aquí y necesariamente tiene que salir por la campana, generando un contacto entre el líquido y el gas, ¿verdad? Entonces, em, las torres de platos, cada uno de estos es un plato, entonces el líquido entra, va a contracorriente, el líquido pasa por aquí, esto es un derramadero, baja por el vertedero y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces en estas zonas es donde se da el contacto del líquido y el vapor el vapor viene a contracorriente. Entonces,
en el método de determinación, ¿verdad? Necesitamos determinar el diámetro de la columna y el número de platos necesarios para que se dé la transferencia de masa, ¿verdad? Entonces aquí hay algunos esquemas de platos perforados, ¿verdad? Y cómo se ven el derramadero y el vertedero por donde va bajando el líquido. Ok, entonces, vean que es un líquido que forma espuma, entonces esa cavidad básicamente se llena de espuma. Pueden haber puntos de alimentación intermedia y en todos los casos tengo un separador de nieblas para evitar que el gas salga con humedad excesiva. Bien, entonces en el caso de una columna de platos, tengo que determinar el diámetro de la columna y la sección transversal, ¿verdad? Esa sección transversal tiene que ser lo suficientemente grande para manejar el gas y el líquido a velocidades suficientemente rápidas para que no se haga una inundación. Entonces, aquí la velocidad superficial va a estar en términos del caudal del gas, de la densidad del líquido y de la densidad del gas y un coeficiente empírico que depende del tipo de placa que vayamos a usar y las condiciones de operación. Aquí es importante que del área de sección transversal, si usted se fija, ¿verdad? Si usted se fija en este plato, no toda el área de sección transversal está disponible para que se dé la transferencia de masa. Entonces se considera que entre el 85% del área total es la que se usa en la transferencia de masa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no todo el plato está dispuesto para que haya transferencia de masa. Donde está el sumidero y el vertedero, ¿verdad? Simplemente ahí no hay transferencia. Entonces, una de las consideraciones es que hay un porcentaje para líquidos no espumantes y un porcentaje para líquidos espumantes, que es esa área de sección transversal que se ocupa para hacer la transferencia. Ok, y en esa velocidad superficial del gas también se considera esos valores. Bueno, entonces, aquí la altura de la columna se determina multiplicando el número de placas reales, ¿verdad? Las placas teóricas divididas entre el rendimiento global de la placa por el espaciamiento entre placas elegido. Generalmente son 24 pulgadas, ¿verdad? Em, y el número de placas teóricas se determina gráficamente desde el diagrama. El número de placas teóricas se determina gráficamente, ¿verdad? Entonces, básicamente desde la concentración de salida, en la fase gaseosa, ¿verdad? Yo tiro una horizontal que va de la línea de operación a tocar la curva de equilibrio, ¿verdad? Luego subo perpendicularmente a tocar la línea de operación y luego me muevo horizontalmente hasta tocar la curva de equilibrio. Entonces, cada una de estas líneas horizontales me da un plato teórico. Entonces, en este caso, el número de platos teóricos es 2. Pero recuerden que a la hora de diseñar usamos los platos reales, que es dividiendo el número de platos teóricos entre la eficiencia. Entonces, por lo general, me da más. El teor propone un método igual, no un método gráfico, sino un método analítico para calcular el número de platos que se ocupan, ¿verdad? Y funciona para gases que están diluidos, ¿verdad? Entonces, donde tanto la curva de operación como la curva de equilibrio son paralelas y se aplica la ley de Henry.
Entonces eso nos permite hacer una simplificación para determinar a través de la ecuación de Kremsen-Brown-Saunders el número de placas teóricas. Y recuerde que A es absorción, que es la relación líquido-gas multiplicada por la constante de Henry. No, la relación líquido-gas dividida por la constante de Henry. L entre M por G. Entonces, el número de bandejas reales está basado, ya les dije, en la eficiencia de la bandeja. Y vamos a tener que es el número de placas teóricas dividido por la eficiencia de cada una de las placas. Entonces, método gráfico, un método, sí, no gráfico para determinar el número de placas, ¿verdad? Es usando la relación de absorción, que está en cada una de estas gráficas, y la relación entre la concentración del componente en el vapor relacionado con la concentración en el líquido, y a partir de ahí puedo determinar el número de placas teóricas que se necesitan, y a esas placas teóricas le aplico la eficiencia real, ¿verdad? Entonces, ¿qué debería hacer para dimensionar una columna de platos? Una columna de platos, entonces necesito determinar el número de platos teóricos, usando ya sea la gráfica o la ecuación 515, determinar la eficiencia global de separación. Ya una vez calculando el número de etapas teóricas, divido el número de etapas teóricas entre la eficiencia, me da el número real de placas, y obtengo la altura entre las placas, que está entre 2 y 36 pulgadas, pero el común es 24 pulgadas. Y eso lo que me va a dar es la altura de la torre. Y puedo calcular el diámetro a partir de... Puedo calcular el diámetro, como esto es un caudal volumétrico, esto está en libras por segundo por pie cuadrado. Entonces yo usando esta relación puedo calcular cuánto es el área de sección transversal, y a partir de ahí cuánto es el diámetro de la torre. Y la caída de presión global, que debe estar entre 2 y 6 pulgadas de agua. Entre 2 y 6 pulgadas de agua, ¿verdad? Esa caída de presión representa más o menos cuánto es la altura del agua, del líquido en la placa, en el plato. Ok, esa sería más o menos la metodología para dimensionar una columna de platos, ¿verdad? Evidentemente yo hice un resumen, ustedes tienen que hacer la lectura profunda del capítulo 5, ¿verdad? Y entender los ejercicios que están ahí, los ejercicios recomendados. En el capítulo 5 son todos. No, son, pero no, sí son todos, desde el 5.1 hasta el... Sí, en realidad sí. Hasta el 5.42. ¿Verdad? Hay una parte teórica y una parte que es práctica, y hay de torres de relleno y de torres de platos. Entonces, la próxima clase, cuando ustedes hayan terminado de leer, entonces vamos a hacer algunos ejemplos prácticos. Bien, esto es para columna de platos.
En el caso de los lavadores de Venturi, ¿verdad? Ese es el capítulo 11 del Teodoro. Entonces, funcionan básicamente usando esta relación, ¿verdad? Que el caudal de líquido es igual al caudal que hay en la garganta. Entonces, y ese caudal es la velocidad de entrada por el área de entrada, que es lo mismo que la velocidad en la garganta por el área de la garganta. O sea, con este principio funciona un Venturi. Básicamente es porque aquí entra cierta velocidad y al disminuir el área, la velocidad aumenta, ¿verdad? Y entonces el gas tiene que moverse a alta velocidad y pasar, digamos, las gotas de agua. Aquí se forma un flujo turbulento que garantiza esa transferencia entre el gas y el líquido. Eso es en un Venturi. Básicamente se habla de que la eficiencia de recolección para las partículas aumenta a mayor velocidad, ¿verdad? Entonces, funcionan para recolectar gases solubles y para recolectar partículas. Entonces, aquí las ecuaciones que tenemos son para calcular el rendimiento, la caída de presión, dimensionar la garganta. Entonces, en este caso, esta ecuación de eficiencia para un Venturi es la ecuación de Johnston y tiene, para calcular la eficiencia, tiene un parámetro de impactación inercial, que es adimensional, la R, que es la relación líquido-gas. Esta está expresada en galones por cada 1000 pies cúbicos de líquido a tratar, ¿verdad? Galones por cada 1000 pies cúbicos a tratar, o en términos de caudal, como galones por minuto por cada 1000 pies cúbicos por minuto a tratar. Y tengo un coeficiente de correlación que depende de la geometría del sistema y las condiciones de operación, que varía entre 0.1 y 0.2, ¿verdad? Entonces, el término de parámetro de impactación inercial está relacionado con las características de la partícula, diámetro de partícula, densidad de la partícula, viscosidad del gas, el diámetro medio de la gota de líquido. Aquí tenemos diámetro de la partícula, gota de líquido y, el coeficiente, este coeficiente C, que es el factor de Cunningham, ¿verdad? Para el flujo de fluidos, que en muchos casos se desprecia, pero que en términos del Venturi no se desprecia. Entonces aquí tenemos valores reportados para diferentes diámetros de partícula de ese factor de Cunningham, ¿verdad? A diferentes temperaturas. Otra cosa importante para poder hacer el cálculo de la eficiencia del lavador de Venturi es el cálculo de el diámetro de la gota. Entonces existe esta relación, la de Nukiyama-Tanazawa, que lo que me permite es calcular el diámetro de la gota utilizando la relación líquido-gas y la velocidad del gas a través de la garganta. Entonces, vean que son datos conocidos. Entonces, una vez que yo tengo el diámetro de la partícula, puedo calcular el factor de impactación inercial y a partir del factor de impactación inercial hacer el cálculo de la eficiencia. Otra cosa que me interesa calcular en un Venturi para caracterizarlo es la caída de presión a través de la garganta, ¿verdad? Básicamente aquí
Esta ecuación me permite establecer la caída de presión a través de la garganta del Venturi, ¿verdad? Y esto es función de la velocidad del gas a través de la garganta y la relación líquido-gas. Y esta caída de presión está expresada en pulgadas de agua. También existe esta otra ecuación, porque esta ecuación no funciona bien a velocidades bajas de gas. Entonces también podemos usar esta de Esket, y que considera el área de sección transversal, la densidad del gas, la relación líquido-gas y la velocidad del gas a través de la garganta para determinar la caída de presión. Esta funciona siempre y cuando el líquido esté inyectado antes de la garganta. Entonces, estas son, digamos, las ecuaciones más representativas en la parte de los Venturi. Y consideraciones para el diseño de un lavador de Venturi, que siempre operan entre 30 y 100 pulgadas de agua de caída de presión. Y la relación líquido-gas tiene que estar entre 5 y 20 galones por cada 1000 pies cúbicos de gas a tratar, aunque hay una proporción mínima de 7,5 galones por cada 1000 pies cúbicos. Y un rango de velocidades del gas en el Venturi que está entre 100 a 400 pies por segundo, ¿verdad? Y hay un par de ejemplos, digamos, de que el rango inferior de esa velocidad del gas para diferentes procesos, plantas de energía, y que el extremo superior del rango de velocidad del gas cuando tenemos hornos cementeros, por ejemplo, y procesos de producción de cal. Ok. En el caso esto está al final del capítulo 11, y básicamente es un enfoque empírico que relaciona la potencia, el consumo de potencia con el número de unidades de transferencia. Entonces, básicamente se basa en que la eficiencia de recolección de estos depuradores está relacionada con la pérdida de presión en la unidad. Lo dije bien, ¿verdad? La eficiencia de recolección está relacionada con la pérdida de presión total en la unidad. Entonces, esta pérdida de presión en la unidad, esto es para cualquier lavador, no solamente para el Venturi, para cualquier lavador. Yo sé que la pérdida de potencia total está compuesta por dos partes: la pérdida de potencia del gas que pasa a través del depurador, y la pérdida de potencia eh, por las gotas, por la atomización de las gotas de agua. Entonces, esta pérdida de potencia total es la del gas más la del líquido. Entonces, la pérdida de potencia, ¿cómo es? El consumo de energía por cada 1000 pies cúbicos de gas tratado por minuto, yo lo puedo determinar con esta relación, considerando la pérdida de potencia a través del lavador en pulgadas de agua para el gas. Entonces puedo, a partir de esto, determinar la pérdida de potencia o el consumo de energía debido a la pérdida de potencia por la formación de las gotas de líquido. Entonces, son los caballos de fuerza consumidos por cada 1000 pies cúbicos por minuto de gas a tratar. Considero la, la presión de entrada del líquido y la relación líquido-gas. Entonces, una vez que tengo esta presión, este consumo de potencia relacionado con la caída de presión, y este consumo o esta potencia relacionado con la aspersión del líquido, puedo obtener, ¿verdad? El consumo total
Y este consumo total lo puedo relacionar con el número de unidades de transferencia a partir de esta ecuación, ¿verdad? Puedo relacionar el número de unidades de transferencia con el consumo de potencia total elevado a un coeficiente beta. Aquí los puse, ¿verdad? Los diferentes parámetros alfa y beta para poder calcular el número de unidades de transferencia dependiendo del lavador y en qué proceso está, ¿verdad? Y si tengo una combinación de equipos, si solamente tengo un Venturi con un spray ciclónico, si tengo un Venturi con un evaporador, ¿verdad? Dependiendo del tipo de equipo que tenga, entonces los valores de alfa y beta, y a partir de ahí, con el consumo de potencia total, puedo calcular el número de unidades de transferencia. Esto funciona, repito, para todos los lavadores de gases, ¿ok? Entonces, esto sería para terminar la teoría. Ahí quedó la presentación hecha. Del capítulo 11, los ejercicios recomendados son preguntas y ejercicios. Desde la 11.1, que son preguntas teóricas, y de los ejercicios, serían del 11.1, o sea, todos, hasta el 11, ya les digo. 11.38. No, 11.43. ¿Verdad? Los ejercicios del capítulo 11. Entonces, recuerden hacer la lectura de los capítulos y que el próximo martes tenemos un quiz de teoría. Aquí tienen esta presentación completa donde yo saqué los principales highlights y ya cubrimos el capítulo 5 y el capítulo 11. Y en la próxima clase pues ya veremos aplicaciones de los ejercicios. Pero los veremos el próximo martes. Por ahora, muchísimas gracias por su atención y hasta luego.